RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio, lo mejor este martes 11 de agosto del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jessy Vargas, en los controles César Arteaga, que tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn, YouTube. Corrijo, nuestra dirección en internet es rcr750.com, rcr750.com. Escuchaban ustedes algunos titulares de redes de circulación nacional, temas que vamos a debatir la mañana de hoy. La noticia más comentada en redes sociales desde hace algunos minutos tiene que ver con el anuncio de Rusia sobre el registro de supuestamente la primera vacuna contra la pandemia de coronavirus en el mundo. La noticia la daba el presidente Vladimir Putin. Ha detallado que su propia hija se ha vacunado y ha confiado en que la producción en masa empiece pronto. La OMS, dice el portal 20 Minutos de España, la OMS duda del éxito de la vacuna rusa. Se reportan hallazgos que luego tardan en pasar por todas las fases necesarias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este martes que el país ha registrado una vacuna contra el coronavirus, siendo la primera registrada en todo el mundo, en una jornada en la que el país ha conseguido bajar de los 5.000 casos diarios, aunque roza ya los 900.000. Esta mañana, y esto está entre comillas, ha sido registrada la primera vacuna contra COVID-19 en el mundo. La declaración la daba el propio Vladimir Putin, que ha detallado que su propia hija se ha vacunado y ha confiado en la producción en masa empiece pronto. Horas antes, el jefe de epidemiología del Ministerio de Sanidad, Nikolai Bricko, había indicado que no había motivos para posponer el registro de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el Centro de Investigación NF Gamaleya. Quizás el proceso se haya acelerado por el hecho de que la vacuna no se ha desarrollado de forma fortuita, esto está entre comillas, ha dicho Bricko, reivindicando que es fruto de un trabajo serio, de acuerdo con la agencia de noticias TASS. Insistimos, es una de las noticias o las informaciones más destacadas ahora mismo en redes sociales, comentadas por medios de comunicación en todo el planeta, y habrá que ver qué dice la comunidad científica en torno a este tema. Hay varias vacunas en desarrollo ahora mismo. Sin ir más lejos, ayer Arabia Saudita anunciaba que iba a colaborar con el desarrollo de un fármaco conjuntamente con China y insistimos, habrá que ver en qué termina este anuncio, que de ser cierto sería una excelente noticia, pero ha generado toda clase de dudas por la falta de transparencia y por el manejo de la información que hace un país como Rusia. En Venezuela, ayer nos hablaban de casi 1.000 casos en las últimas 24 horas, 995 nuevos contagios, anunciaba Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, 6 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, ya rozamos los 27.000 casos en total, el número de decesos llegó a 229. El diputado José Manuel Olivares, comisionado para la emergencia y la atención a migrantes, ayer ofreció una rueda de prensa virtual en la cual otra vez denunciaba el manejo de las cifras poco claro en nuestro país y advertía que el número de fallecidos es superior. Escuchábamos en una declaración al gobernador de Anzoátegui advirtiendo el número de víctimas mortales en ese estado sin confirmar probables y es francamente alto. Ya escuchaban ustedes la carta o el contenido de la carta de Alex Saab, el empresario colombiano que espera su extradición a Estados Unidos, ayer pidiendo clemencia, y eso ha generado toda clase de reacciones en redes sociales. Comento una antes de hablar con nuestra primera invitada.
el abogado del diputado Requesén, Joel García, decía: un oficial que no se identificó, está citando la carta, pero hablaba en inglés perfecto, me forzó a bajar de mi avión diplomático usando una alerta roja de Interpol como pretexto. Esto no es del todo cierto, él se identificó como colombiano. Después, en las primeras de cambio, sacó el pasaporte diplomático. Esto lo agrego yo. Al diputado Enriquecen, dijo el doctor García, sin alerta roja, orden de aprehensión o flagrancia, fue secuestrado, en fin. Me dice que tenemos a Carmen Beatriz Fernández vía telefónica o Skype. Vía telefónica, ella es experta en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Encantada de estar con ustedes, como siempre. Un gusto conversar con nuestra invitada. La verdad, el interés de esta conversación tiene que ver con lo que ha ocurrido en las últimas horas, la toma violenta de algunas sedes del Partido Acción Democrática, el anuncio sobre el proceso de inscripción de cara a las parlamentarias del mes de diciembre, un proceso calificado como farsa o fraude por la actual Asamblea Nacional, como buena parte de la comunidad internacional. Yo le pediría un comentario inicial de su parte en torno a estos temas. Sí, es muy grave lo que ocurrió con las sedes de Acción Democrática, sobre todo en el marco de una convocatoria electoral, entre comillas, porque ¿para qué sirven las elecciones? Y tú ves que en el discurso de Maduro permanentemente apela a la pacificación como urgencia y como elemento al que se llega a través de lo electoral, que en teoría es así, porque las elecciones en teoría sirven para llegar a acuerdos sobre la base de amplios consensos, y esos amplios consensos están en la Constitución, están en el sistema electoral y están en los preacuerdos o en los acuerdos previos a las elecciones. Pero eso tú te lo saltaste, no solamente te saltaste los acuerdos previos, y te sacaste de debajo de la manga un nuevo arreglo electoral, un nuevo sistema electoral, sino que además estás violando la Constitución al privar de los derechos electorales a una parte importante de la población venezolana, como es la población indígena, ¿no? Entonces, digamos, no solamente hay irregularidades de forma y de fondo en esa convocatoria, sino que además estás excluyendo deliberadamente a venezolanos de su derecho adquirido, y los derechos, recordemos que los derechos humanos son siempre progresivos, siempre deben ser progresivos y no regresivos. Tú no puedes a los indígenas de golpe y porrazo, que ya además los habías despojado en el año 2015 de su representación, ¿no? Cuando excluiste a los 3 parlamentarios indígenas del Parlamento, cuando los excluyeron, pero ahora los estás despojando de su derecho a votar. Entonces, es muy grave lo ocurrido, porque cómo tú puedes tener un discurso doble donde por un lado invitas a la población a participar en unas elecciones, nuevamente entre comillas, elecciones, cuando estás expropiando a los partidos de sus directivas legítimas, las estás expropiando de sus tarjetas y sus símbolos, pero ahora también de sus sedes físicas, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿es esa la foto del afiche del CNE invitando a la participación, la de los colectivos tomando las sedes de Acción Democrática violentamente? En serio, o sea, es una cosa pues tan absurda que es difícil de analizar, es difícil de interpretar, porque es una contradicción demasiado profunda, ¿no? Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada, de esto hemos hablado en varias oportunidades, parece que esta va a ser, bueno, la tónica ahora mismo, o a partir de este momento, de cara a este proceso que, insisto, muchos ya han calificado de abierto fraude, convocado para el mes de diciembre. Y en nuestro país hemos escuchado toda clase de análisis sobre la posibilidad o no de participar, utilizando como punto de referencia lo que acaba de pasar, por ejemplo, en Bielorrusia. La líder de oposición que aseguraba ayer haber ganado las elecciones presidenciales del domingo, ahora mismo está en Lituania, y esto lo acaba de confirmar el ministro de Exteriores lituano, diciendo que Svetlana Tijanovskaya está a salvo. La noche ha sido muy tensa, decía él. Lo más importante es que por el momento está en un país seguro, es decir, ella ha tenido que exiliarse
luego de celebrados los comicios. Yo le pedí un comentario de su parte en torno a este tema, si es posible establecer, da la impresión que no, pero en Venezuela se ha abierto esa discusión, algún tipo de comparación entre lo que acaba de ocurrir en Bielorrusia y lo que va a pasar en diciembre en nuestro país. La escuchamos. Bueno, siempre hay comparaciones y siempre hay analogías. Lo que a mí me parece muy precipitado, y lo vi en varias cuentas de Twitter, entre otras la de Henry Falcón ayer, decir que eso es una victoria para la oposición, una relativa victoria, cuando tú no sabes qué es lo que va a terminar pasando allí, ¿no? Qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el desenlace, ¿no? Yo creo que estas elecciones pues son muy particulares, pero no solamente son particulares por el grado de saña y agresión contra la democracia que están conllevando, sino por las condiciones en las que se está dando y el hecho tan irresponsable de haber convocado unas elecciones y haber negado a moverlas además en el medio de una pandemia que azota a Venezuela como la está azotando y que todavía le falta, ¿no? Porque vemos que estos números trágicos que tú venías contando o recontando, pues no hacen sino subir, ¿no? Y muy probablemente sigan subiendo porque nosotros vemos que ha habido un manejo tremendamente irresponsable de la pandemia. O sea, Venezuela llega la pandemia con 4 o 5 meses de atraso en relación a lo que había pasado en otros países latinoamericanos y en Europa. Entonces, digamos que hoy se sabe mucho más de la pandemia que hace 4 o 5 meses atrás, y esos 4 o 5 meses ha debido aprovecharlos Maduro para preparar al sistema sanitario y para preparar a los médicos. No solamente no lo hizo, sino que hoy Venezuela tiene la tasa más alta del mundo de letalidad en médicos infectados, una cosa que es incomprensible porque hoy ya se sabe cómo proteger a los médicos y cómo evitar que eso pase. Entonces, digamos que no solamente son las elecciones, sino son las elecciones hechas y convocadas con tan mal tino y con tan malsana intención incluso, ¿no? O sea, que uno piensa, yo a veces pienso que esta elección, que no va a servir para pacificar el país, que no va a servir para que Maduro gane legitimidad a los ojos de Occidente, simplemente se precipitaron y se forzaron a ese diciembre, y no como sugerían algunos mediadores europeos que se postergasen y se mejorasen las condiciones. Maduro quiso precipitarlas justamente porque sus principales adversarios estaban fuera de combate, ¿no? Le hace Diosdado Cabello. O sea, tener a Diosdado Cabello fuera de combate era para Maduro una oportunidad de armar sus listas, él obviando las imposiciones o las negociaciones con Diosdado, y creo que ese es el sentido que pueden tener las elecciones. O sea, no pueden verse como unas elecciones del país, sino del PSUV, ¿no? Creo que esa es un poco la lectura. Escuché a nuestra invitada hacer este análisis en otro medio de comunicación digital y nos llamó poderosamente la atención porque, según su interpretación, la decisión de acelerar este proceso electoral o abierto fraude, farsa, del mes de diciembre tiene que ver con un asunto interno más allá de la intención de tomar el control del único poder legítimo que tiene nuestro país, ¿correcto? Sí, porque no olvidemos que los análisis no solamente deben hacerse entre actores, sino intraactores, ¿no? Maduro, yo creo que parece claro que se ha aprovechado de la enfermedad de Cabello para acelerar el control del partido y arrebatarle el control del aparato electoral tanto a Cabello como a Meliach, ¿no? O sea, eso puede ser una explicación de por qué ese empecinamiento de
no postergar las elecciones cuando es muy evidente que no están dadas las condiciones, no solamente las condiciones electorales, sino las condiciones sanitarias, ¿no? O sea, es una locura de un tamaño tan grande que es hasta una locura para Maduro. Le pregunto a nuestra al final, invitada si... perdón. Perdón que la interrumpa. Si continúa viendo como posibles escenarios lo que comentaba la última vez que hablamos, es decir, la posibilidad de un gobierno autoritario a partir de diciembre o el mes de enero de 2021, puertas adentro, y un gobierno en el exilio liderado por diputados de la Asamblea Nacional. ¿Qué puede decirnos? Sí, o sea, ese no es un desenlace particularmente halagüeño, no es un desenlace deseable, pero pareciera posible hoy por hoy, ¿no? Cuando la continuidad administrativa, cuando tú oyes a un Elliot Abrams en los Estados Unidos diciendo que reconocerán a Guaidó en enero del 2021, básicamente lo que está es preparando ese escenario o apelando a ese escenario, ¿no? Claro, también podían precipitarse movimientos en estos meses, ¿no? Porque precisamente sobre la base de la pandemia, ¿no? Porque el valor más importante de toda población humana, incluso de toda población animal, es el valor de la protección, ¿no? O sea, tú lideras porque eres capaz de proteger, ¿no? Por eso los animales escogen al más inteligente de la manada, al más hábil, al más apto, al que tiene mayores habilidades para la sobrevivencia, para la subsistencia. Y estamos viendo tan claramente que no es el caso, que la sociedad lo cuestiona muy fuertemente, quien está al mando, que ya tiene tiempo pasando, digamos, ese 80% de la sociedad que rechaza el liderazgo de Maduro, pero incluso está pasando ante las propias Fuerzas Armadas cuando se cuestionan a sotoboche el liderazgo del comandante en jefe, porque ese valor de la protección de la sociedad no está dándose, y es natural, digamos, lo natural que se plantee que el liderazgo sea reemplazado por una conducción que permita la subsistencia, pues que abracen el conocimiento científico, que abracen la verdad, que abracen la responsabilidad y que se alejen del populismo en unos momentos de tal seriedad, ¿no? Ahora, veía una entrevista y hemos conversado con varios dirigentes políticos, pero ahora mismo recuerdo lo que dijo recientemente Andrés Velázquez de la Causa R, advirtiendo que la lucha por restablecer la democracia en nuestro país se tiene que hacer desde adentro. Yo le pedí un comentario a nuestra invitada, tomando en consideración las posibilidades que tenemos por delante, si finalmente se celebra esta elección, o insisto, fraude, convocado para el mes de diciembre. Si me permite, vamos a hacer una pausa, no sé cómo está de tiempo. Vamos a la pausa para ir a publicidad, y al regreso le doy la palabra para contestar. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández, especialista en marketing político. Ya venimos. Muy bien. Me dicen que no, que podemos seguir la conversación. Entonces le doy la palabra para contestar acerca de, digamos, esta discusión que se está dando entre los líderes políticos de la Alternativa Democrática en torno a la estrategia que se va a poner en práctica para restablecer la democracia, tomando en cuenta que la mayoría ya anunció que no va a participar en los comicios de diciembre. La escuchamos. Y que hay que decir que fue una decisión muy importante, o sea, porque una cosa, yo no era exactamente, no creía que era esta la mejor salida, pero eso es irrelevante. O sea, yo creo que lo más importante no era decidir si se participaba o no, sino si
esa decisión era tomada en unidad y amplio consenso, y eso ocurrió, ¿no? O sea, el hecho de que tú tengas 27 partidos suscribiendo ese compromiso de manera tan armónica, ese pasar, creo, del G4 al G27 es tremendamente significativo. Ahora bien, ¿qué haces ahora? Porque una cosa es que tengas esa unidad de propósito en una dirección que es absolutamente positiva, absolutamente loable, pero una vez que llamas a no participar, eso te hace falta una estrategia después, una estrategia alternativa, porque abstención sin estrategia no te está sirviendo de mucho, ¿no? Entonces, ¿qué debes hacer en estos meses? Yo creo que, bueno, evidentemente, algo que viene haciéndose es no solamente clamar por condiciones, sino identificar claramente dónde no se están cumpliendo las condiciones, reiterar, repetir, redundar si hace falta en por qué son inconstitucionales estas convocatorias a elecciones, entre comillas, por qué no es una elección propiamente, porque algo que es gravísimo, que es que se le esté robando el derecho a voto a los venezolanos. Eso es tremendo. O sea, por un lado se le está robando el derecho a voto a las poblaciones indígenas, y por otro lado también se le está robando el derecho a voto a las poblaciones del exilio, que es un derecho que tienen prácticamente todos los países latinoamericanos y los países europeos, ¿no? O sea, que la diáspora pueda elegir su representación, cuando tú estás teniendo 5 millones de venezolanos fuera que pueden representar un 15 o un 20% del padrón electoral, y estás dejándolos sin derecho a voto. Pero más allá de ese clamar y ese advertir y mostrar que dónde está mal y por qué es inconstitucional, tú tienes que dedicar estos meses a trabajar el músculo político, a hacer avances, ¿no? Porque, y también esto lo hemos hablado, en algún momento todo el desenlace de la situación venezolana va a ser una elección libre y justa. Y la oposición en ese momento, el G27, tiene que estar a la altura, tiene que estar listo, y eso implica reforzar redes, hacer organizabilidad política, pero también construir padrón dentro y fuera del país. Y ahí coincido 100% con Andrés Velázquez. O sea, yo creo que el trabajo dentro es tremendamente importante. Y luego una tercera cosa que creo que es muy importante en estos meses hasta noviembre es aprovechar la campaña electoral norteamericana para tratar de incidir allí y alcanzar hasta donde se pueda acuerdos bipartisanos en contra del régimen de Maduro. Creo que eso es muy importante, y el momento para intentar hacerlo son precisamente estos meses antes de noviembre, ¿no? Carmen Beatriz Fernández, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el futuro, el destino político de nuestro país de cara a este proceso que avanza, convocado para el mes de diciembre, el cual ha sido calificado como farsa, como fraude por la actual Asamblea Nacional y varios países de la comunidad internacional. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición
tradición y excelencia. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Más, palabras menos. Y hablando acerca del destino político de nuestro país, saludamos vía Skype a nuestra siguiente invitada, Margarita López Maya. Es profesora, investigadora jubilada de la Universidad Central, miembro del CEP de la Universidad Católica Andrés Bello. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los radioescuchas. Hemos visto varias entrevistas que ha ofrecido, profesora, tratando de ofrecer, un análisis acerca de lo que nos espera, lo que tenemos por delante y lo que estamos atravesando. Yo iniciaría con una declaración en la cual usted advertía que esta pandemia en Venezuela la está utilizando Nicolás Maduro para consolidar su régimen autoritario. ¿Qué puede decirnos? Sí, el régimen de Maduro no, realmente su lógica siempre es política. Esa lógica o esa racionalidad política está por encima pues de la salud de los venezolanos, ¿no? Entonces, desde el comienzo yo diría que fue la política con la pandemia fue bastante adelantada, se hizo pronto, se hizo a principios de marzo, pero ya con una visión de aprovecharlo pues para aferrarse más a una militarización y a un régimen de control social. Entonces, por otra parte, claro, en Venezuela no hay un sistema de salud pública que aguante la pandemia. Imagínense, si países con desarrollo robusto de sus sistemas públicos han pasado bastantes dificultades, en el caso de España, por ejemplo. Imagínense en Venezuela cuando el sistema lo estaban advirtiendo desde enero los gremios médicos y del sector de salud pública, que el sector no tenía con qué aguantar eso. Entonces se ha hecho un estado de alarma, una militarización creciente, un registro de la gente por la vía del sistema patria, y todo eso apunta pues a un fortalecimiento del régimen militar en lo que tiene que ver con control sobre la población. Me llamó la atención una declaración que usted ofrecía advirtiendo que la estrategia, en su opinión, de la dictadura es que la sociedad pierda su convicción de que tenemos alguna capacidad para producir un cambio. ¿A qué se refería, profesora? Yo creo que eso es típico de este tipo de regímenes, porque no es solamente una dictadura. Todas las dictaduras pues operan de esa manera, tratando de controlar y de reprimir y de crear miedo. Pero el régimen de Maduro tiene como socios o como sus principales inspiradores pues los regímenes totalitarios de la Unión Soviética y particularmente de Cuba. Y ahí siempre lo que se ha utilizado con bastante éxito ha sido un aparato de propaganda de tipo totalitaria, ¿no? Donde prácticamente se debilita el empoderamiento de los ciudadanos. O sea, el régimen se sostiene sobre el miedo y sobre esta convicción, digamos, que trata de inculcar de que es tan poderoso que no se puede hacer nada contra él, ¿no? Y yo creo que eso juega por muchos sentidos, o sea, dividiendo a la oposición, amedrentando, utilizando civiles armados, paramilitares, colectivos. Hay toda una serie hay todo un guión ahí que es muy típico de este tipo de régimen, en el cual pues se trata de crear la desesperanza en los ciudadanos, ¿no? Pero en Venezuela ha sido difícil eso, porque en Venezuela tenía una tradición de democracia, y justamente yo diría que incluso en el primer régimen de Hugo Chávez también hubo
un cierto tejido organizativo con el propósito del empoderamiento, ¿no? Entonces, que fue el caso de la democracia participativa, que era claramente la búsqueda de un empoderamiento ciudadano a través de la organización, de mesas técnicas, de comités y de todas esas cosas que se hicieron en el primer gobierno. Entonces, ha sido difícil sojuzgar a los venezolanos, y creo que va a seguir siendo difícil, aunque en este momento estamos pasando por una coyuntura muy complicada, ¿no? Ayer, producto de la toma violenta de algunas sedes del Partido de Acción Democrática, algunos dirigentes de esa organización recordaban lo que fue la lucha en medio de la clandestinidad en nuestro país y advertían que hay que prepararse para la resistencia. Yo le pediría un comentario, si es comparable. Da la impresión que no, que estamos ante una situación mucho más grave, en nuestra opinión, pero quisiera su comentario al respecto. Bueno, me imagino que cuando algunos hablan de cambiar la estrategia hasta ahora ha sido una estrategia de tratar de tener acceso al poder, de luchar por abrir la puerta hacia la transición democrática, ¿no? Es una lucha como más confrontacional, más directa, ¿no? Yo me imagino que muchos cuando hablan de que hay que prepararse para la resistencia, es cambiar la estrategia hacia tratar de fortalecerse más antes de volver a ir a una lucha abierta, porque las condiciones no están dadas para eso. O sea, las condiciones de pandemia, las condiciones de represión, las condiciones de miedo y de penuria que está pasando la población, porque la mayor parte de la población está pues, prácticamente focalizada en su supervivencia, hace que sea muy difícil una movilización en este momento. Los partidos están prácticamente quebrados, y tú ves que se retiraron prácticamente sin luchar de este proceso electoral, porque entre otras cosas ya están pues muy debilitados, han sido muy perseguidos, muy golpeados. Tienen mucha gente en el exilio, tienen más de 30 diputados en el exilio, tienen diputados presos. Entonces pareciese que lo que se está apuntando es a un retiro y tratar de crear una estrategia de más mediano y largo plazo. Yo lo interpretaría así. Yo diría que habría que combinar las dos cosas, ¿no? Habría que tratar de mantener una esperanza en la población de que se puede ir hacia una transición democrática y no perder esa esperanza, pero efectivamente la situación en este momento es de bastante dificultad. Yo creo que incluso la decisión de cerrar la ruta electoral por parte de los partidos políticos en este momento apunta hacia que en este momento no hay ninguna vía para ir hacia una salida democrática, electoral, pacífica, como es la que el 80% de la población busca, ¿no? En este contexto, profesora, se ha hablado de un posible gobierno interino en el exilio. ¿Cómo ve usted una posibilidad de esa naturaleza? No se ha tomado determinación al respecto, pero, digamos, está abierta la discusión. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, el régimen, el gobierno interino de Juan Guaidó fue nombrado dentro de una estrategia que comenzó en el 2019, ¿verdad? Y esa estrategia era, bueno, hay alguien usurpando el poder porque no ha sido electo legítimamente, y entonces, de acuerdo con la Constitución, la Asamblea puede designar un presidente interino que tome la vacante para que llame a elecciones. No ha podido llamar a elecciones por las condiciones, por todo lo que ha pasado y por lo que sabemos. Pero la legitimidad de Guaidó termina en diciembre de este año. Entonces, yo diría que primero que hay un problema de legitimidad allí. O sea, él va a jugar con el mismo juego por encima de la Constitución de Maduro si la Asamblea busca prolongar su periodo más allá de diciembre del 2020, ¿no? Y allá hay un problema de legitimidad. Quizás consigan algunos constitucionalistas para que lo interpreten que sí pueden, ¿no? Porque los constitucionalistas interpretan la Constitución como quieran, pero muchas veces al servicio pues, de intereses políticos. Pero yo diría que él sí tiene un problema allí de representatividad en la sociedad, por una parte,
Y la otra parte, bueno, es lo de siempre, que hay que pasearse por las experiencias del gobierno en el exilio. Ya de hecho, me parece a mí que los partidos políticos tienen un problema de representatividad con la población, están desconectados, no han logrado una narrativa que realmente empatice con el sufrimiento de la población. Siempre se les ve siempre muy metidos en una racionalidad estrictamente política. Entonces, ponerlo además, hacer en el exterior un gobierno, eso tiene generalmente muy poco impacto político interno. Yo estoy de acuerdo con la intervención que hizo Mark Freeman del IFIT en Fede Cámaras hace unos días, cuando decía, en este momento lo que hay que enfocarse en las estrategias de transición, las estrategias de transición tienen que estar enfocadas, su centro tiene que ser la política interna, adentro. Venezuela tiene un buen respaldo internacional, los factores democráticos, se ha logrado una gran solidaridad internacional y coordinación inclusive de acciones, pero eso mismo nacionalmente ha sido, en mi opinión, débil. Falta la conexión con la sociedad civil, falta la conexión con las organizaciones no gubernamentales, falta un discurso más cercano a los intereses, a la necesidad de ayuda humanitaria y a los intereses de los venezolanos que están sufriendo una crisis como nunca la habían sufrido en su historia moderna, que están pasando hambre, que están pasando enfermedad, que ya ves que la pandemia está haciendo estragos pues, en el sector médico, porque no hay protección a nuestros médicos. O sea, hay una situación allí de verdad que tiene que ser mejor atendida. Y si se van para un gobierno en el exterior, pues olvídate, eso se va a desconectar mucho más del país y además no tiene ninguna capacidad de actuar internamente. Y yo siempre recuerdo que yo revisé la correspondencia de Rómulo Betancourt para un trabajo que me pidió la Fundación Rómulo Betancourt en el pasado, y revisé su correspondencia entre 1948 y 1952, es decir, durante el exilio. Durante la primera fase del exilio, cuando tuvieron que salir por la caída de Rómulo Gallegos y entró el autoritarismo militar de Pérez Jiménez. Y él siempre fue muy cuidadoso en dejar la responsabilidad de las decisiones al aparato clandestino que tenía en Venezuela. Porque estaban fuera y él incluso, quiero recordar que en una carta decía que nosotros, o sea, primero que los que están adentro son los que se están arriesgando. Y segundo, que los que están adentro son los que tienen el pálpito pues, de la sociedad y pueden entender mucho más cuál es el sentir y para dónde van sus estrategias. Entonces, nosotros afuera dejamos la decisión del partido al aparato clandestino, a Leonardo Ruiz Pineda en este caso. Ahora, si la estrategia es continuar en el país, que es una posibilidad, muchos dirigentes políticos han expresado la necesidad de ello, como Andrés Velázquez, ahora mismo conversaba con Carmen Beatriz Fernández al respecto, probablemente se va a precipitar una crisis en diciembre, profesora. Es decir, una abierta persecución como la que ya hemos visto, quizás peor. Y yo le pedí un comentario a Estados Unidos y le pedía su opinión sobre la comunidad internacional. Estados Unidos ya ha dicho, vamos a seguir respaldando a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, incluso si Nicolás Maduro celebra este fraude en diciembre. Quisiera su opinión, la escuchamos. Bueno, yo creo que en realidad la represión va a empezar ya, o sea, porque ya con el cierre, o sea, a mí en mi opinión, esa decisión de muy tempranamente decir que no se va a retomar la ruta electoral, crea una situación muy vulnerable para los partidos que están adentro. Yo hubiera pensado que se hubiese tomado un tiempo para mantener ese espacio abierto, luchando, visibilizando la falta de condiciones, acusando, denunciando, buscando apoyo para denunciar esa situación y organizando internamente para poder aguantar lo que viene en diciembre, pero eso no se hizo. Entonces, bueno, yo creo que ya en este momento comenzó ya la represión. Yo sí creo que viene una destrucción del sistema de partidos tal y como lo conocimos. No sé cuántos partidos puedan aguantar eso. No sé cuántos dirigentes puedan quedarse en el país.
Eso es una situación que depende también de la actitud que ellos tengan y de si tienen algunas alternativas frente a esa situación. Los escenarios están ahí, los escenarios no son buenos para ellos. Van a perder, creo yo, la capacidad de representatividad que ya era muy débil por parte de esos partidos. Acuérdate que, por ejemplo, Acción Democrática tomó la decisión de no ir a las elecciones prácticamente sin consultar a nadie, simplemente la cúpula arriba, ¿no? No solamente le han quitado el símbolo y los íconos y todo, pero ese era el que se los está quitando, era el segundo al mando de Acción Democrática, y es posible que Acción Democrática sufra una merma, o sea, una división importante y una parte vaya a votar. Eso no se puede descuidar, porque acuérdate que la gobernadora del Táchira ha sido muy enfática en decir que ella cree que se ha debido mantenerse en la ruta electoral y que ella no va a perder sus espacios en el estado Táchira y que ella va a ir a esas elecciones. Entonces ahí es una situación que se irá abriendo en el transcurso de estos meses. Va a haber una represión desde ahora y esperemos pues la toma de primero justicia, seguramente de las instalaciones, los recursos y los íconos. Y creo yo que los partidos tienen en estos meses el tiempo para comenzar a pensar cómo van a actuar ahora en un ambiente en que han sido destruidos, ¿no? Ahora le pregunto, profesora, porque claro, es decir, no podemos vincular este proceso electoral, insisto, que la Asamblea Nacional ha calificado como un fraude, al igual que la comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos, se va a desarrollar si se celebra en medio de una pandemia que ha tenido un impacto durísimo en nuestro país y que va lamentablemente a peor. Yo le pediría un comentario al respecto, porque no solo eso, las circunstancias como se ha celebrado o se intenta celebrar este proceso le va a restar legitimidad a ese aparato que se va a crear, esa especie de congreso del PSUV, sino también esto va a mermar seguramente la participación ciudadana. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo sí creo que al gobierno no le importa la participación ciudadana. O sea, si la apuesta es a que pueda ir a esas elecciones lo antes posible y que las pueda, digamos, visibilizar como un evento que le dio respaldo y legitimidad. Para eso ha hecho todo, ha dividido los partidos. Van a ir un conjunto de partidos pequeños a esas elecciones, va a aparecer un sistema de partidos con estas nuevas organizaciones tomadas por algunos diputados que han negociado con el gobierno. Yo pongo el caso de Acción Democrática porque es el que me parece más evidente, de que no me es claro a mí que Acción Democrática esté con Henry Ramos Alupo. En realidad no me es claro eso. Creo que puede haber una división allí porque hay algunos dirigentes que han sido enfáticos en que no se ha debido jugar adelantado y cerrar esa ruta electoral tan temprano, ¿no? Entonces, bueno, no sé si Ramos Alup las tiene todas consigo allí. Él lo dice, pero tú sabes que eso no lo tengo claro. Entonces, bueno, yo sí veo que eso va a continuar y que vendrá pues un reacomodo. Creo que la comunidad internacional está clara que es un fraude lo que va a suceder allí, que no son elecciones competitivas ni justas, no tienen las condiciones mínimas, pero la situación de pandemia que tenemos la está atravesando otros países, incluso con niveles de cifras peores que las nuestras. No, el caso de Bolivia, el caso de Perú. Yo ayer estuve en un foro y oía pues, que también están en eso, que si van a elecciones, que si no van a elecciones. Ir a elecciones en estas condiciones es como lo dicen los observatorios electorales que tenemos en Venezuela, exponer a la población al contagio, ¿no? Hay una serie de pasos que suceden durante la campaña y el acto de votación que hace vulnerable a la población, y han habido organizaciones y grupos que pidieron que se propusiera eso. Los actores están convencidos de que Maduro no los va a proponer, y yo creo que el juego de Maduro en este momento es no me importa la comunidad internacional, no me va a reconocer, pero sí me importa un poco crear no solamente un régimen autoritario
descarnado como lo es en este momento, sin Estado de Derecho y con un dictador gobernando por encima de cualquier ley o regulación, me importa quizás tener un sistema de partidos hegemónicos donde no hay ninguna capacidad de que me ganen, digamos, pero donde yo pueda repartir algunas cuotas de poder a nivel local y regional y en algunas instancias, y aparezca un sistema político donde yo tenga algunos rasgos de autoritarismo competitivo, por decirlo de alguna manera, unos rasgos de una dictadura un poco más presentable que la que tengo en este momento a lo interno. Fíjate que las encuestas la última encuesta que presentó Ceja, Delfos, dice que mucha gente no sabe ni siquiera que el Partido de Acción Democrática está en manos de gente que no eran sus autoridades. Hay una gran confusión y esa tarjeta va a estar allí en diciembre, y si no tiene capacidad el partido para comunicarle a su militancia que ya ese partido ha sido expropiado por un grupito, pues mucha gente va a ir y va a poner si salen a votar, van a votar quizás por Acción Democrática o por otros partidos, porque no ha bajado todavía, claro, esa información de que esos partidos han sido expropiados, ¿no? Profesora, tengo que hacer una brevísima pausa. Yo le ruego que permanezca unos minutos más. No sé cómo está de tiempo. Pero usted decía que la comunidad internacional, en otra entrevista, la comunidad internacional ha sido fuerte, pero el jaque mate lo tiene que dar el pueblo venezolano. Yo quisiera regresar con esa reflexión después de la pausa. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Necesita hacer una remodelación o instalación en porcelanato, cerámica, mármol, spacato, entre otras? Llame a Mundo de Remodelaciones, 414-032-5419. Trabajos 100% garantizados y confiables. Quedará satisfecho. Yo lo recomiendo. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Simplemente, profesora, regresamos con la pregunta que le dejaba. Nos acompaña también, la escucha el diputado Williams Dávila de Acción Democrática. Usted advertía en una entrevista anterior que la comunidad internacional ha sido fuerte, pero el jaque mate lo tiene que dar el pueblo venezolano. La escuchamos. Sí, bueno, vuelvo otra vez un poco a la estrategia exitosa, digamos, de acuerdo a las experiencias de muchos regímenes que han pasado, que han logrado llegar a la puerta de la transición democrática, ha sido a través de una coordinación de lo internacional con lo nacional. Pero digamos, la comunidad internacional puede mover las fichas del ajedrez, puede mover los alfiles y las torres y todo lo que tú quieras, y los peones, digamos, pero hay una decisión, hay una fuerza que es interna, que es la que tiene que poner la pauta y crear el momento en el cual esa presión logre obligar a un régimen autoritario a negociar su salida o a renunciar y a irse. Y eso, digamos, es lo que le ha faltado, creo yo, a las estrategias de los últimos años de los partidos políticos. Han estado muy enfocados en crear una alianza internacional, han sido exitosos en eso. Se han movido allí porque, aunque eso es complicado y necesita pericia, se puede mover sin peligro de su integridad física, sin peligro de la represión y eso, mientras que a lo interno, más bien, se han convertido los partidos políticos pues prácticamente en unas cúpulas
¿no? Y con poca conexión con sus bases. Y también es verdad que han perdido sus bases porque en la diáspora se ha ido también mucho cuadro de esos partidos. Entonces tiene que haber una estrategia mejor pensada para crear fuerza con organizaciones sociales, con activistas sociales, con estas organizaciones de la sociedad civil, con las plataformas que ha creado la sociedad civil, algunas más con más vaso comunicante con lo político, otras con menos, acercarse, escuchar. Ahí hay un reservorio de resistencia al autoritarismo, porque si algo saben las organizaciones de la sociedad civil es que en este modelo que tiene Maduro, ellos no tienen espacio. O sea, el modelo del Estado comunal no reconoce a la autonomía de la sociedad. Y eso es parte de los pasos que va a hacer Maduro una vez que instale la Asamblea Nacional a su medida. Va a adelantar entonces, va a tratar no solamente de crear un sistema político de partidos hegemónicos, yo creo que también está apuntando ya a crear una institucionalidad nueva, no liberal. Algunos lo llaman iliberal, yo lo llamaría antiliberal, en el sentido de que ya no tendríamos, bueno, fíjate que ya los indígenas le quitaron el sufragio directo y secreto, y eso es y en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente no tuvimos voto universal, eran unos tenían 2 votos, otros tenían 1 voto, o sea, no éramos ciudadanos de un ciudadano un voto. Entonces estamos perdiendo, pues, pero ya destruido pues lo que había, se va a comenzar a tratar de construir una institucionalidad a la medida de esto cuyo objetivo principal es perpetuarse en el poder indefinidamente y seguir saqueando ahora ya no el petróleo, porque ya parece que terminaron con eso, sino ir hacia el arco minero y saquear el oro y el diamante y el coltán que tienen ahí. Profesora, gracias por atender, acompañarnos la mañana de hoy. Williams Dávila, diputado, nos queda muy poquito tiempo, pero ¿ha escuchado usted la intervención de la profesora Margarita López Maya? Yo le pedí su criterio de opinión como dirigente de Acción Democrática luego de lo ocurrido con la sede de los partidos ayer y la estrategia de cara al futuro. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, María Alejandra. Bueno, mira, tú te pones a ver que 10 años después de la instalación del gobierno de Pinochet y 7 años antes de su caída, fue que comenzó a superarse ese radicalismo que hubo en el Frente Popular entre derechas e izquierdas en Chile, y desarrollaron pues toda una política de acciones para salir de la dictadura. Yo creo que estamos en presencia en este momento ya de la configuración de un frente amplio, digo yo ese término, una plataforma, un mecanismo de político-social de todas las fuerzas democráticas, políticas, sociales, civiles, etcétera, con una orientación muy clara de resistencia pacífica, de movilización, teniendo en cuenta que hoy día la realidad de la movilización de masas no es tan fácil. Tenemos que reestructurarnos en un mecanismo de cuadros, tener pues una plataforma de cuadros en general de toda la oposición, bien sea la que ha estado en partidos políticos y estamos en partidos políticos, o bien sea toda la sociedad civil en su conjunto. Vamos a partir del hecho, la sociedad civil es autónoma, nadie la va a dominar. Es una de las características de la sociedad civil, por eso es que es un mecanismo muchas veces de control de la sociedad frente a los gobiernos autocráticos, por eso es que estas dictaduras siempre persiguen a la sociedad civil. Entonces, yo creo que hacia allá tenemos que ir, un nuevo pacto de unidad por la libertad, con un plan de acción que movilice las masas, que movilice, mejor dicho, cuadros, concienciar esos cuadros, tenerlos estructurados, tener claro pues que el rescate de la democracia es una empresa de todos, no es una empresa de un solo grupo, de un solo sector. Creo que hacia allá vamos, y estos son procesos que se van dando. El ejemplo le acabo de decir de Pinochet. En el caso de Serbia, por ejemplo, allí hubo una vinculación entre todos, la sociedad civil, la resistencia, y dio un resultado, ¿no? En este momento estamos luchando
no es la misma situación, por ejemplo, hoy día de Ucrania, ¿no? En donde la oposición participó en esa dictadura, en esas elecciones, y generó todo un movimiento que hoy día se cuestiona el triunfo electoral de la dictadura. Hoy día estamos precisamente en una autocracia, en una dictadura, en un régimen usurpador que nos ha quitado espacios, que nos ha quitado derechos y que tenemos que recuperarlos porque los mismos se exigen en la calle. Para eso hay que tener pues, estos mecanismos novedosos, adaptados, la táctica, combinado pues con las acciones internacionales, con lo que se está haciendo. Hay que seguir presionando, hay que seguir denunciando, hay que seguir desarrollando pues toda una política de denuncia, de rechazo, porque existe pues ese escenario internacional. Lo que pasó ayer con el partido forma parte de esa estrategia ya planificada. Bien, perdimos comunicación con el diputado Williams Dávila de Acción Democrática, le agradecemos. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Profesora, gracias. Bueno. Margarita López Maya, también se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Mensaje